charlas sobre el poder. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Buenos días, papá. Hola, hijo. ¿Cómo te fue en la escuela? Pues bien. Pero los maestros andan reprobando a todos porque los trajeron como pendejos haciendo campaña. Algunos compañeros andaban con ellos y los maestros los reprobaron porque les exigían que les pagaran lo que les deben por volantear y hacer campaña. Jaja. Pobres pendejos. Oye, papá. ¿Cómo es la política en México? Mira, hijo. Podemos platicar sobre ese tema. Pero es un tema complicado. Está bien, papá. Me suena muy interesante de aprender. ¿Cómo era trabajar en el gobierno? ¿Cómo se debe dirigir a alguien que intenta ascender en la política? ¿Cómo se debe de interactuar con el poder? Pues el poder tiene ciertas reglas. Todos deberíamos conocerlas para tener una buena relación en la sociedad. Oye, papá. Pero la política solo aplica cuando quieres trabajar de asalariado y robalonches en un cubículo o en una oficina de gobierno. ¿Solo es importante en la burocracia? No, hijo. En la vida todo es político. Todo se trata de saber manejar el poder a tu favor. Cuando te detiene un policía en la calle, negociando con los ladrones de tu cuadra, la convivencia con los vecinos, la competencia entre empresas, la competencia dentro de un cargo público, de una universidad o en tu trabajo. En todos estos ambientes predomina el poder. El poder es la capacidad de influir y hacer que las demás personas hagan o dejen de hacer cosas. Mi maestro de teoría política dice que existe un pelón llamado Foucault, y que decía que existe el poder represivo y el poder normalizador. Sí, hijo. El poder represivo son las cosas que los vecinos y la comunidad hacen y considera positivas. Se le conoce como derecho consuetudinario, o también se le puede llamar valores y moral. Este tipo de poder funciona para que las personas puedan ser funcionales en una sociedad, y sean aceptadas y apoyadas por sus iguales. Por ejemplo, observamos como un hijo de 120 kilos obedece a su madre de apenas la mitad del peso. Pero eso lo hace porque no solo lo cuidó de pequeño, sino porque la sociedad miraría mal que el hijo le responda. ¿Eso cómo funciona en la sociedad? Pues, la sociedad funciona mediante sus leyes y costumbres, que son el poder represor. Pero el poder normalizador lo establece el gobierno, pero no siempre puede ser obedecido. ¿Cómo es eso, papá? Tú puedes crear muchas leyes. Pero si esas leyes carecen de justicia o de sentido, el pueblo simplemente las va a ignorar. Aún con amenaza de multas o prisión. ¿Y el poder normalizador? El poder normalizador lo representa el Estado a través de las leyes y la policía y ejército. Los policías son el brazo ejecutor del gobierno, no se les paga por pensar. Se les paga por obedecer órdenes, por jalar el gatillo y disparar armas de fuego. Por ejercer la brutalidad. Maquiavelo decía que deben existir buenas leyes. Pero también buenas armas para respaldar la obediencia en esas leyes. Pues el poder necesita que se aplique la brutalidad y poder para que las personas obedezcan. ¿Quieres decir que las leyes solo son una herramienta para contener al pueblo? Así es. Por eso, de vez en cuando aparecen muestras de brutalidad policíaca en las noticias o en las calles. La policía no es tonta. Sabe con quién meterse. Por ejemplo, cuando le dices a un tránsito o policía que eres abogado, se les olvidan las ganas de golpearte. O cuando se encuentran a individuos del crimen organizado. Pues, unos y otros tienen formas de acudir a autoridades superiores, o formas más complejas para tomar venganza. El problema es que con los celulares y YouTube, si la policía deja ir a unos criminales, después la sociedad deja de respetar aún más a las autoridades, y nuevamente reprimen a los más desprotegidos. Entonces el poder es simplemente la capacidad de actuar o mandar sobre otra persona, y que ésta te obedezca. Así es, hijo. El poder es muy diverso. Hace que las personas se comporten de formas extrañas. Por ejemplo, un mandatario debe de ser cambiado del poder porque se convierte en dictador. Mientras que una persona que observa a un policía o a alguien que tiene poder sobre ella, cambia a una actitud infantil. Lo podemos observar cuando alguien mira a un policía y comienza a rascarse el cuello, acomodarse la ropa, cambia la actitud, o empieza a jugar con el radio. Está siendo intimidado indirecta y psicológicamente por su autoridad. A esto se le llama biopoder. Una persona normal mira a un policía y le da miedo.
Un abogado mira a un policía y este lo debe respetar. Porque si lo toca le puede decir adiós a la carrera. Además, cuando se habla de poder represivo, también se habla de la forma en la que los individuos se desenvuelven en una sociedad. La forma en la que te comportas para encajar, para subir de puesto, para ser respetado en una sociedad. La forma en que debes aprender a mezclarte para luego sobresalir. Sigo sin entender. En un rancho lejano no importa si existen leyes o constitución. Lo que importa es la forma en que las personas obedezcan, y quién tiene armas para hacerlos obedecer. Las personas forman el poder represivo. Pero el poder normalizador lo dan las armas. En estos casos el débil hace lo que se le ordena. Pero, aún sin saberlo, es la base en la que se apoya el fuerte para ordenar. No entiendo. ¿El poderoso necesita al débil? Lo que las personas no entienden es que un pueblo puede existir con territorio. Pero no necesariamente necesita un gobierno. El gobierno se utiliza para combatir contra otros estados. O para crear una defensa del pueblo. Por ejemplo, si el territorio es parte de un estado tanto como su población, pero el gobierno se subsume al poder popular, entonces el territorio es de las personas que lo habitan. Sin embargo, la Constitución señala que los bienes son de la nación. Pero cuando los metales se venden a mineras extranjeras, existen concesiones, o las agrícolas extranjeras producen y exportan mientras roban agua y usan el suelo. Entonces estamos dándonos cuenta de que los que ganan son los mismos gobernantes. Pues se roban, venden o rentan los bienes de la nación. Es por eso que una de las tareas del gobierno es crear crisis artificiales o enemigos. Con la finalidad de mantener su poder. Los desestabilizadores, el imperio, los fifís. Cuando existe un enemigo inventado puedes echarle la culpa de tus tropiezos políticos. Más cuando el gobierno y la policía saben que nada puede contra una protesta de millones de personas. O contra un pueblo organizado, por eso se doblegan ante el pueblo. También tiene que ver cómo se maneja el discurso oficial y cómo lo replica la sociedad. Enemigos de la patria, desestabilizadores, fifís, opositores y demás. Cuando el gobernante ofrece un discurso ninguneando a un grupo social no pasa nada. El problema es cuando el pueblo comienza a replicar el mismo discurso. O comienzan a defender a un servidor público. Por ejemplo, se dice que tenemos el poder y la soberanía. Pero esa soberanía solamente se puede expresar por medio de un voto cada determinado tiempo. Casi ningún país tiene democracia directa, y los gobernantes bananeros obviamente no van a darle mayores poderes a quienes tratan de mantener controlados. ¿Y cómo se obtiene el poder, papá? En la antigüedad, el poder lo tenían los príncipes por nacimiento o conquista. Tenían bajo su mando a los mejores ejércitos. A su vez cada casa tenía su patriarca y matriarca, que eran quienes tenían poder sobre sus familias. En la actualidad el poder no ha cambiado mucho. Quien tiene mayor capacidad bélica, o medios para financiarla, es el rey del mundo. Mientras que alguien que nace en la pobreza es muy difícil que acceda al poder político o económico. ¿Y cómo se domina el poder, papá? El dominio del poder no está ligado a la moral. Por eso se eligen gobernantes para que tomen decisiones. O para que sean la cabeza a cortar cuando se toman malas decisiones. Para mantener el poder, se deben considerar las costumbres de cada pueblo, de cada ciudad, de cada colonia para mantener el control. Pero al poder le importa muy poco manipular, cambiar o destruir las costumbres de un pueblo para su beneficio. Solo los toma en cuenta cuando desea transformar la opinión de la sociedad. O cuando no le conviene el estado de las cosas. Por ejemplo, tenemos la independencia de México. Las familias españolas patrocinaron la revuelta y la apoyaron para tener poder, o la Virgen de Guadalupe que fue utilizada para imponer una religión. Entonces hay poder bueno y poder malo, papá. El poder no es bueno o malo. Controlar el poder es un acto necesario. Pongamos por ejemplo la madre y padre de familia. Cuando existen pueden tener muy poco poder controlador. Pero su poder represivo es muy grande. Pues es este el que mantiene controlados y unidos a todos los familiares. En el ejercicio del poder no hay buenos ni malos. La crueldad de algunos gobernantes se justifica por los medios que desean lograr. O en su defecto. Para mantener el mismo poder. Un gobernante debe tomar decisiones apresuradas para confirmar quién manda en un territorio.
Pero también debe saber buscar el apoyo de los empresarios y mantener la economía. Por ejemplo, se espera que en tiempos de guerra un rey o gobernante sea cruel e imponga castigos ejemplares. Porque de otra forma en tiempos de paz no podrá imponer leyes que restrinjan conductas, porque las personas sabrán que no existe un castigo. Por eso los romanos crucificaban a sus enemigos. Mientras que el conde Drácula empalaba a miles de personas para demostrar su poderío. Para Maquiavelo se requerían mayores muestras del poderío en tiempos de paz. Pues el enemigo se pensaría dos veces el atacar y desatar una guerra. Es decir, se sabía que existía un león, y que el león estaba en paz. Pero aún tenía el poder para matarte. ¿Y cómo se aplica esto a nuestra realidad, papá? Depende. Si te fijas, los estados europeos son los que guardan una relación de miedo entre el gobierno y sus pueblos. Alemania, Francia, Gran Bretaña. Tienen gobiernos que cobran altos impuestos, pero sus gobernantes tienen miedo de sus gobernados. Entonces es una relación de poder balanceada. Sociedades con alto nivel educativo, que pueden explotar si se les presiona demasiado. Maquiavelo decía que las injusticias se deben hacer todas a la vez a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daño, mientras que los favores deben hacerse poco a poco con el objetivo de que se aprecien mejor. En nuestra realidad podemos observar cómo existen crisis financieras y subidas de impuestos. Pero el presidente administra los programas sociales a ciertos sectores, y lo hace a cuentagotas. Porque si los repartiera a todo el mundo, no habría de dónde mantener a tantas personas. Mientras, y como nuevamente decía Maquiavelo, se gana el corazón del pueblo. Por eso los jóvenes cobran programas sociales. Se está ganando su base de electores permanentes. Todo mundo defiende al presidente porque recorto personal. Sin embargo, al realizar este recorte de personal debilito al Estado, y debilito la autoridad del mismo. Tomemos un ejemplo más común. Un grupo de rateros comienza a robar en varias colonias. Los vecinos no hacen nada, quizás porque les venden cosas baratas. Pero cuando la policía hace redadas en la misma colonia por algunas quejas de otros vecinos, entonces los mismos vecinos serán una fuerza represora sobre los mismos rateros. Porque les quitan libertades a todos. Entonces tenemos el poder represivo y el normalizador en acción. Interesante, papá. Háblame más del control del pueblo o el manejo del poder. Mantener el control del gobierno es una tarea muy difícil. Cuando un gobernador entra al poder dura 4 años. Pero cuando termina parece que trabajó 20. Lucen demacrados y cansados. ¿Por qué ocurre esto, papá? Porque el poder es muy difícil de controlar. Para las élites del poder global sería muy fácil declarar un líder supremo del mundo. Sin embargo, saben que no hay nada más cambiante y diverso que el control sobre las masas. Por eso se eligen gobernadores por cada país, y por eso se buscan gobernantes que sean leales y de confianza. Digamos que eliges a la persona más leal y comprometida para que administre un territorio. O buscas al mejor albañil de confianza para que te edifique tu casa. Pero entonces, ¿existe alguien que controla todo el poder? No. Existen organizaciones que lo coordinan. Pero el poder está distribuido en muchas áreas: poder económico, telecomunicaciones, los gobiernos del mundo y demás. Uno de los problemas del poder es que usa y desecha a las personas y a los gobernantes. Es por eso que no se puede hablar de un poder concentrado o una agencia. Pues, como si se tratara de un río o una presa. El poder es imposible de contener en unos cuantos. Si observamos la mayoría de los imperios que trataron de conservar el poder a costa del pueblo, como es el caso del Imperio Romano, observamos cómo aparecen traiciones cuando los emperadores tratan de entregar el poder a sus ciudadanos. Eso ocurrió con Julio César. Por ello prefieren eliminar a quien presenta ideas de reducir o desaparecer el gobierno. O de darle más poder al pueblo. Hijo. Para los gobiernos mundiales poco importa la sociedad, los pobres o las personas en general. Existe un gobernador y un presidente. Pero el poder se concentra en otras partes del mundo. En agencias e instituciones. La ONU, la OTAN y el Banco Mundial. Tú no votas por ellos. Pero el presidente debe de acatar sus órdenes. Para estas organizaciones lo que importa es conservar el control y el poder sobre las masas. Por eso es tan importante evitar las revoluciones, y aquellos que dominan el mundo no eligen un presidente por su capacidad política.
sino por la capacidad que tienen para comprender y manipular las necesidades de sus gobernados. Antes de ser un león, es el zorro del que habla Maquiavelo. Inteligente, sagaz y muy escurridizo. ¿Por qué les importan las necesidades de los gobernados? Porque si un gobernado no tiene satisfacción, aguantará hasta determinado tiempo. Pueden ser algunos años o décadas. Pero cuando llegue otra persona a jugar con sus deseos y anhelos derribará el poder establecido. Por ejemplo, el presidente actual controla el tema de lo que se habla en el día a día con sus conferencias. Pero también controla la hora en la que se va a hablar. Además de que los secretarios de Salud, Economía y Seguridad no tienen voz propia, sino que el presidente cede la palabra en su espacio. De esta manera manipula los principales temas del país, cambiando una cosa por otra. Además de que nadie conoce o le importa quiénes son los secretarios o directores. Pues el mensaje que se emite es que el presidente manda sobre todos, y les concede el espacio para hablar. Solo buscan conservar el estado de las cosas. Así es. En el mundo existen millones de personas. Pero solo algunos tienen el control sobre las armas, los ejércitos y la economía. Pongamos por ejemplo las avispas asesinas. Existen cientos para atacar a un panal de abejas. Pero las abejas son miles. Entonces se unen muchas abejas contra una sola avispa, y el calor que producen cocina a la avispa gigantesca. Los gobernados saben que si los pueblos se organizan pueden derrumbar el poder. Sin embargo, el pueblo tiene muchos miedos y dudas. La tarea de la política es saber manipular esos miedos, deseos y dudas. Pero ¿cuál es el factor imperante en estas relaciones de poder, papá? La economía, hijo. La economía es la base de los sistemas capitalizados. Cada que existe inconformidad social, se crean mensajes de que existirá crisis o inflación para acelerar los mercados. Se manipula el dólar o se crean crisis económicas o escasez de productos artificiales. Si manipulas la economía puedes manipular la política local o global. En los sistemas capitalistas actuales, lo que impera es la economía. Y si no existe economía, poco importan las leyes, los derechos humanos o cualquier construcción artificial del hombre. Como cuando en Rick and Morty desaparecen el valor de las monedas y todo mundo enloquece. Lo extraño del caso es que cada vez las monedas son más inexistentes y el dinero que intercambiamos se mueve por plataformas digitales. Así es. La política es el arte de controlar a las masas y el poder. Las personas creen que los gobernantes hacen lo imposible por nuestra economía y bienestar. ¿Y no es así, papá? Claro que no. La vieja teoría del poder dice que existen estados jardineros, que son aquellos estados que cultivan y producen individuos que serán productivos para la misma sociedad que habitan. El estado provee agua, tierra y seguridad, mientras que el jardín produce individuos productivos e impuestos para alimentar al cuidador. Sin embargo, en la práctica, somos un estado ganadero. ¿Cómo es eso, papá? Para los gobiernos, las personas somos un montón de ganado. Podemos sobrevivir sin el gobierno, comiendo pasto y agua. Somos muchos y somos grandes. El gobierno solo se puede ver representado como un montón de garrapatas. Pues a la política y el poder solo le interesa seguir parasitando, pero la estrategia del poder es mantener al ganado ignorante. Sea a través de la falta de educación, o sea a través de decirle que si se sale del territorio lo pueden devorar los lobos, o morir de sed, hambre o frío en la intemperie. ¿Qué tiene que ver eso con la economía? Pues, nuevamente, el gobierno se alimenta únicamente del ganado, del pueblo que paga impuestos quiera o no. Porque los ricos y los empresarios siempre utilizan estrategias fiscales para evadir sus obligaciones. Cuando un gobierno se mira en peligro por crisis económicas, lo que hace es invertir los papeles, y comienza a distribuir la riqueza y cobrar impuestos a los ricos. Nuevamente esto no lo hacen porque amen a los pobres. Lo hace para conservar su poder. ¿Por qué crees que en Navidad las personas son más felices? No sé. Por el espíritu navideño. No. Lo son porque tienen dinero, y porque se crea la abundancia artificial de tener comida en la mesa. Tú puedes tener leones y ovejas felices conviviendo en una misma jaula, siempre que los leones estén bien alimentados. Si en cualquier momento la sociedad carece de agua, comida o dinero para gastar, en ese momento se sobreviene la violencia y los estallidos sociales.
¿Y contra quién crees que van a levantarse? Contra el gobierno. Así es. Ocurre lo mismo en las familias o en los negocios. Todos son contentos cuando hay dinero y comida, o cuando hay clientes. Pero corta el flujo de uno y de otro y comienzan a competir por el poder. Por eso los gobiernos más felices son aquellos que tienen mejor economía. O aquellos en donde al menos las personas trabajan poco, cubren todas sus necesidades y pueden comprar la comida que quieran. ¿Qué tan desesperados estamos que hablamos de comida y no de tecnología, avances médicos, universidades de calidad para todos o seguridad pública? Entonces el gobierno se mantiene de impuestos. En teoría sí. Pero en la práctica se mantiene de robar y de vender los recursos del país. Por ejemplo, los actos de corrupción en los cuales se concesionan permisos para explotar los metales, el petróleo, la tierra y el agua. Además de las drogas y la malversación de recursos. Ese es el tesoro que todo político quiere tomar cuando llega al poder. Se supone que somos dueños del país. Pero solo cada 6 años nos consultan sobre la venta de nuestros recursos naturales. Tomemos por ejemplo a Porfirio Díaz. Todo mundo dice que durante su mandato se crearon carreteras y vías ferrocarrileras. Pero eso se debe a que contrató a empresas petroleras extranjeras que le reportaban ingresos y solamente tenía que construirles caminos y puertos para que siguieran explotando la tierra. Mientras tanto, los pobres, el pueblo, seguía explotado en las tiendas de raya y a mano de los patrones extranjeros, que pagaban salarios muy bajos porque no se requería mano de obra preparada, solamente fuerza bruta. Sin embargo, tardaron más de 30 años. Pero el pueblo se cansó y llegó la revolución. Cuando hay un cambio de poder, los que se van se roban todo, y el gobierno entrante tiene que andar cobrando impuestos, tenencias y predial como loco. Porque con tal de tomar el poder admite los actos de corrupción y robo de sus antecesores. Total, cuando ellos salgan harán exactamente lo mismo. Esto también aplica a la deuda externa de un gobierno. No a la deuda pública de las universidades. Los gobernantes pueden pedir y pedir. Total, los que terminarán endeudados son los ciudadanos. Entiendo, papá. ¿Y qué pasa con la economía? Pues, en la visión del gobierno existen pobres y ricos. La tarea del juego del gobierno consiste en mantener a los ricos protegidos para que sus capitales les sigan entregando dinero de impuestos. En todas las economías los ricos siempre tienen miedo de que los pobres les arrebaten sus riquezas. Por eso construyen privadas y se apartan de las villas de miseria. Sin embargo, este es un ecosistema complicado. Pues los empresarios buscan evadir la mayor cantidad de impuestos posibles. A tal grado de que si otro país crea un paraíso fiscal, no dudarán en llevarse sus industrias o fábricas a esos lugares. Como ocurre en India. Sí. India es un tipo especial de control. Pues en India no solo puedes nacer rico o pobre, sino nacer en una casta, y quien nace en las castas bajas no tiene posibilidad de escapar de ser obrero o pobre. Algo similar pasa en Estados Unidos, pues las carreras universitarias son muy costosas. ¿Y qué pasa en México? Pues en Latinoamérica el poder manipula a la sociedad, a los pobres. Crean deseos y esperanzas, con la finalidad de que sigan reproduciéndose. Pero también para que sigan trabajando. Una de las formas de manipulación económica más grandes que existen es el salario mínimo. Se producen impuestos para mantener al gobierno, se produce capital para que el empresario pague al gobierno, y se mantiene esclavizado al obrero para que siga trabajando por años. Por eso las escuelas públicas solo se dedican a producir mano de obra calificada. El salario mínimo solo sirve para mantener a una persona produciendo y trabajando por toda su vida útil. Pero no genera ahorros, no puede comprar una casa o un auto. Solo le alcanza para mal comer, pagar renta y para pagar servicios. Ah, y para pagar impuestos. En México un trabajador paga más impuestos que en otros países tan solo por trabajar y para comer. Pero uno de los engaños que siempre le han vendido es que siendo pobre será más feliz, y que haciendo méritos podrá llegar a ser una persona de éxito. El poder manipula de tal forma que solo basta darle un cargo de confianza a alguien, para que el resto de personas se pongan celosas, y trabajen el doble para tratar de llegar al mismo puesto. O traicionen a sus iguales para lograr obtener un poco de poder. ¿Pero qué pasa con el control y las leyes? Hablábamos de las castas.
Tomemos por ejemplo la religión. En un tiempo la religión funcionaba para mantener los límites de la conducta humana. Sin embargo, hoy muy pocas personas son creyentes. Nietzsche hablaba de que Dios ha muerto. Pero se refería a la muerte de la moral cristiana. Al miedo a Dios y portarse bien para alcanzar la vida eterna. Entonces por eso tenemos leyes y penas con prisión. En teoría. Se supone que hoy las leyes cumplen la función de regular la conducta humana. Sin embargo, cada vez existen más personas, y cada vez estas personas mantienen menos escalas de valores para criar o cuidar a sus hijos. Muchas veces existiendo un alto grado de abandono familiar, violencia y pobreza. Esto ocasiona que se desarrollen hijos con muy poco amor, y es un caldo de cultivo para futuros criminales. Todo esto tiene que ver con la sociedad capitalista y la falta de una buena calidad de vida. Pues tanto el padre y la madre deben trabajar. Mientras que la escuela, que debería ser el centro formador de personas ejemplares, queda cada vez más abandonada. ¿Esto qué tiene que ver con las prisiones y las leyes? Es fácil. Las prisiones y las leyes solo son un medio de contención. Si educaras y criaras con amor a los niños, niñas y adolescentes, no tendrías necesidad de tener cárceles. Pues las tasas de delitos bajarían tanto que los castigos serían innecesarios. Es como algo muy infantil pensar en eso, papá, hasta yo lo veo así. Pues están las estadísticas, hijo. Estados Unidos es de los países que más abandono y violencia familiar enfrenta. Pero también es de los países que más prisiones y prisioneros tienen en todo el mundo. Por su parte están los países del Reino Unido, quien empezó a darle más importancia a la familia, a los valores y comenzó a pagarle a las amas de casa para que se quedaran cuidando a sus hijos y mejoró los salarios. Es por ello que en esos países no solo se descendió en las tasas de alcoholismo, drogadicción y violencia, sino que se comenzaron a cerrar prisiones. Qué interesante. Entonces lo importante sería mejorar al ciudadano, antes de tratar de contenerlo con leyes. Así es. Sin embargo, si eres abogado, o conoces las leyes y la Constitución, puedes torcer las leyes a tu antojo. Si tienes poder, educación o inteligencia, puedes hacer lo que te venga en gana. Por ejemplo, los empresarios hacen que las leyes cambien. Pues si se van del país dejan al gobierno en bancarrota. Incluso México y Estados Unidos ha rescatado bancos y armadores de automóviles tan solo para evitar que quiebren. En el poder los únicos que están perdidos son los ignorantes, el ganado. Porque son la mayoría, y lo peor del caso es que no se dan cuenta de que siguen manteniendo el poder. Qué tristeza. Así es, hijo. El poder es como un río después de una tormenta. Si le das el cauce correcto puede serte útil para viajar, para transportar cosas o para mover turbinas. Pero si lo ignoras y no lo respetas te puede arrastrar. Incluso derribar tu casa o matarte. ¿Y cómo se obtiene el poder, papá? ¿Tenemos que ser aduladores y sacarnos la foto con el gobernador para intentar recibir algunas migajas? No. Los aduladores y barberos son fieles a una sola figura de poder. Cuando esta figura abandona el barco, los aduladores, al igual que los sirvientes de un emperador, son sepultados junto con este. En política y en las empresas, las cabezas de los aduladores son las primeras en rodar. Entonces, ¿cómo funciona el poder político, papá? Pues vamos a analizar desde el principio. Cuando inicias una civilización, o cuando se organiza el poder, siempre existirán personas con distintas capacidades. Entonces esas personas tendrán mayores rangos o jerarquías, el herrero, el carpintero, el cocinero y el agricultor. Sin embargo, las mejores personas en determinadas tareas no son las mejores para administrar o dirigir. En este lugar entran los jefes o los gobernantes. Su tarea no es ser los mejores carpinteros. Su tarea es que el carpintero tenga madera, y garantizar que nadie se meta con él a través de su brazo armado, que son las leyes y la fuerza represora o policía. Entonces el agricultor, a pesar de que sabe que es la base de una sociedad porque produce alimentos, prefiere pagarle impuestos a quien eligió como gobernante. Pues de esa forma se evita la pena de tener que pelear su territorio, sus tierras o su agua. La tarea del gobernante no solo es cuidar al carpintero, sino mantenerlo dependiendo del gobernante, con la finalidad de que no alcance un nivel de evolución tal que ya no dependa de él. Por eso el gobierno no hace énfasis en que las personas tengan mejor economía, o mejor nivel educativo, al contrario.
El gobierno es más fuerte cuando el pueblo es más estúpido. O cuando más depende de él. Una sociedad ideal no necesitaría ejército, policía o gobierno. Sin embargo, se arriesga a chocar contra otra sociedad que tenga comandos paramilitares. O un mejor ejército. ¿Y en la actualidad, papá? Como decía Maquiavelo. Los cargos de gobierno son puestos de carrera. No cualquier persona puede estar en estos puestos, pues se requiere que seas familia. O personas muy cercanas al poder. Existen los gobernantes. Quienes están arriba de la pirámide. Luego están los indispensables del gobernante, luego los administradores. ¿Entonces es una pirámide? Sí. Pero no es una pirámide de una sola persona. Sino que el poder se divide en muchas pirámides, una dentro de la otra. Además, en este tipo de pirámides no solo existen bases como lo es el pueblo. Sino que el elemento que las mantiene unidas y en pie son personas que están muy por fuera de los reflectores, siendo empresarios o personas poderosas que influyen sobre las decisiones de los gobernados. Estas personas o grupos de poder permanecen entre gobierno y son los que señalan el camino de uno y otro personaje en el poder. Cuando un candidato a presidente o gobernador habla de continuidad es un error. Pues la verdadera continuidad la establecen los influyentes. Se quiera o no. Estos influyentes son importantes. Pues son los que le dan forma al país. Entonces, si te fijas, se habla de democracia, pero la democracia consiste en elegir a una persona. Sin embargo, esta persona debe de obedecer a los verdaderos influyentes. A estos influyentes les importa muy poco tu voto o tu opinión, y el presidente no puede meterse con ellos. Porque tarde o temprano van a ir por su cabeza. Entonces el poder es como una pirámide para ser sólido. Así es, hijo. Los gobernantes no son la cabeza en el poder. Más bien son los brazos y tentáculos. Pues este tipo de pirámide actúa como una hidra o un pulpo. Si existe un escándalo o un movimiento social, el poder no dudará en cortarse algunos brazos con tal de mantenerse vivo. Incluso puede cambiar de color, o de forma. Cuando hablamos de brazos, hablamos de líderes que actúan de una forma que el pueblo no aprueba. Por ejemplo, la carrera de Clinton. O un político brillante que es acusado de conducta sexual indebida. En política todo se vale, y traicionar o destruir a una persona no se piensa dos veces si se requiere para no perderlo todo. Por ejemplo, cuando se requiere realizar una acción que el pueblo detecta como negativa, los medios no anuncian que será el presidente quien tiene como plan de gobierno aumentar la recaudación subiendo impuestos. Eso es un suicidio político. Sino que le ordena a un empleado que lo haga. Maquiavelo decía que los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio, y ejecutar por sí mismos aquellas que les reportan la aprobación del gran público. Más cuando consideramos que los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Este tipo de acciones tienen la finalidad de proteger a los gobernantes que están hasta arriba. Mientras que los peones, alfiles, caballos y torres sirven para avanzar y como protección. En la búsqueda del poder el objetivo no es otro que tener el poder. Cuando un político importante comete un error, no le echan la culpa a sus decisiones, a su actuar o a su inactuar. Se despide a un secretario de Economía. O se enjuicia y encarcela al secretario de Seguridad. El secretario acepta porque sabe que no quedará desamparado. Pues le espera un cargo distinto, una embajada o una empresa importante fuera de la atención de los medios de comunicación. Así, mientras el pueblo sufre de una crisis económica o una inflación, se manipula a la prensa oficial para que se culpe a una crisis global, y no al mal manejo de la economía local, o de la falta de medidas preventivas para disminuir el impacto sobre el pueblo. Además, está el tema de tomar el poder. El gobernante que llegue puede ampararse en el pueblo una vez que adquiere el respaldo popular. Para luego iniciar una cacería de brujas y destituir o encarcelar a todos los que están en su contra. Aún los indispensables y los influyentes. Cuando esto pasa se debe tener mucho cuidado, pues puede iniciar una dictadura. Esto ya ocurrió en la noche de los cuchillos largos. Pero es una política de manual. Incluso algunos países de Latinoamérica sufren de este tipo de dictaduras en la actualidad. Tomemos por ejemplo a Madero. Si hubiera cambiado a sus subalternos por personas de confianza o indispensables afines a su causa, las personas que no decidió cambiar no hubieran conspirado para asesinarlo.
Otro problema con este tipo de manejo del poder son las personas. Por ejemplo, cuando una institución decide ponerse en huelga, y el gobernante decide cerrar la empresa y pasarla a manos de la iniciativa privada, primero la debilita y le aplica recortes. Luego la privatiza para su beneficio personal o el de sus amigos. Interesante. Como pasó con Ferrocarriles Mexicanos o Telmex. Hablo que es política de manual. Porque todo el que llega al poder debe de realizar ese tipo de cambios. Pues de otra forma sus indispensables pueden traicionarlo. Por eso Maquiavelo dice que se debe ser temido por los cercanos y amado por los lejanos. Quien no sabe ser un animal político está condenado al fracaso. ¿Y en qué momento deciden que una persona debe ser sacrificada? Eso es fácil. Cuando le estorban en sus decisiones. O cuando le quitan el dinero o sus beneficios. Se dice que el Senado se alzó contra Julio César por sus errores políticos y excesos. Pero en realidad lo asesinaron porque le quitó el dinero a los patricios y se lo empezó a dar a los plebeyos y las clases más necesitadas. En la política no solo es importante robar, sino que todos los indispensables de tu pirámide puedan beneficiarse. Aun cuando los pobres sigan permanentemente pobres. Una de las maravillas del poder político es su forma de cambiarse o reinventarse. Tomemos por ejemplo al presidente de México. Se dice que es un reformador de izquierdas. Sin embargo, su escuela política proviene del partido que él mismo sepultó. Pero supo agrupar a todos los líderes y medios de izquierda a su favor. Incluso a los mismos actores del partido contra el que competía. Aquellos que no quisieron agruparse ahora se consideran oposición. O coquetean con los partidos políticos que perdieron. Oye, papá. ¿Qué es un gobierno de continuidad? Pues, el gobierno de continuidad solo existe para los empresarios y quienes tienen poder. Pues cada que llega un presidente nuevo al poder, tiene la mala costumbre de ejecutar venganzas políticas sobre las obras y proyectos del anterior presidente. Es como si cada 6 años el país tuviera que destruir y construir sus caminos, y el presidente en el poder se lamenta que no exista reelección. Pues se la pasaron 6 años construyendo un proyecto o obras importantes, y el que le sigue destruirá y construirá sobre ellos. Siendo los pobres los que menos progreso obtienen de esos movimientos. Pues solo gastan sus impuestos en nuevas obras. ¿Y por qué dices que los empresarios no sufren? Porque ellos están amparados por el poder de los influyentes. Esas personas raras veces son descubiertas. O raras veces aparecen en los medios. Empresarios, políticos de organizaciones secretas, y aquellos que son dueños de industrias alimenticias o de transformación. Son los que conservan los beneficios del poder, y son intocables. Papá. ¿Por qué dices que en la naturaleza del poder impera el control? Porque el poder es efímero por naturaleza, y lo que más importa es el control. Control de lo que se piensa, lo que se dice y los mensajes que envías a los indispensables y al gran pueblo en general. Tomemos por ejemplo al creador de la CIA. Este personaje se dedicó activamente a buscar secretos de los presidentes, los gobernantes y de todos los indispensables. Su capacidad de almacenar secretos para chantajear llegó a tal nivel que le crearon una agencia de inteligencia, la cual utilizaba para seguir espiando a todo el mundo. Eso quiere decir que si aquellos que gobiernan no saben cómo piensas o si eres impredecible nunca serás objeto de confianza. Así es. Se espera que te midan y seas medido y aprobado. Que seas una persona leal. Pero también que muestres cierta sumisión. Por eso muchas personas en el poder son unos idiotas. Porque no esperan que sea impredecible o tome decisiones inteligentes. ¿Cómo es eso de la sumisión, papá? Pues, por ejemplo, en política se espera que tengas hijos. No necesariamente porque sea un valor moral, sino porque las personas que tienen hijos tienen más gastos, cargas y necesidades. Por tanto saben que no pueden rebelarse o ser desleales porque les costaría la carrera política. Así que son fieles por necesidad. Papá. Mencionaste indispensables. ¿A qué te refieres? En todas las organizaciones donde existe este poder político, existen los desechables y los indispensables. Los indispensables son aquellos que son pieza clave en una organización, e incluso pueden ser personas que no tienen estudio alguno, pero que manipulan y controlan a los desechables, quienes son los que sí tienen todo el conocimiento para manejar un cargo. Como los secretarios del presidente. O los asesores de los diputados y senadores. Así es, hijo. Vas entendiendo.
Decía mi abuela, que la confianza se construye como un muro de ladrillo. En este muro se construye con toda tu carrera. Pero ese muro se puede venir abajo con el menor esfuerzo. El poder se anuncia hasta con ciertos detalles ante el gran público. Pues, cuando los desechables son personas muy capaces, se busca mantenerlas controladas. Esto se hace desde la forma en que se le concede poder o autoridad. Por ejemplo, cuando un diputado obtiene un nombramiento se hace mediante una ceremonia, se les entrega un nombramiento y se les hace protestar y jurar. Esto se debe a que esas personas forman, o parte de los indispensables. O son parte de los desechables o el pueblo. Pero pasaron la prueba de confianza. Por su parte, un dispensable se añade al poder por medio de un contrato. De manera que al diputado lo debes separar del cargo con un proceso. Pero a un desechable solamente le debes revocar el contrato y liquidarlo. Incluso este tipo de contratos se renuevan cada año. Para mantener controladas a las personas. Por ejemplo, podemos encontrar a los empleados de base y a los empleados de confianza que con el tiempo obtienen su plaza. Cuando una persona es aspirante al poder, es analizado desde muchos filtros. ¿Quién es? ¿De qué familia viene? Y las cualidades que tiene. Generalmente se toman como cualidades importantes la inteligencia, la sagacidad y sobre todo la confianza. Por ejemplo, una persona lista tratará de demostrar en todo momento su capacidad, su inteligencia y será presumida y altanera. Una persona inteligente siempre se mostrará humilde, usará un tono de voz amable y siempre tratará de utilizar la razón y la empatía para discutir. Pues sabe que antes de utilizar la fuerza, se debe de utilizar la razón y el bien común. O en caso extremo utilizar el egoísmo y deseos personales ajenos para obtener lo que desea. Como en El Padrino. Siempre se debe evitar que todo el mundo sepa lo que se piensa. A menos de que la sociedad o la gran mayoría aclame y busque una respuesta. Así es. Se debe esperar el momento exacto para ser revolucionario o para mostrar iniciativa. Ni antes ni después. Aún así, siempre deberás estar al pendiente de qué es lo que opinan los influyentes. O se debe ser muy inteligente para saber en qué momento llevarles la contraria. Pero papá, ¿las personas inteligentes son un peligro para el gobierno? No. Lo son las personas arrogantes. Una persona arrogante muestra su inteligencia y no es amable con los demás. Esta persona será considerada un desechable, además de que no despertará confianza en sus superiores, por un lado porque siempre se busca la lealtad, y por otro porque una persona más inteligente que ellos es un peligro natural que puede quitarlos de su puesto. Por ejemplo, una vez un secretario de un juez compró un mejor auto que el mismo juez. No pasaron ni 2 meses cuando lo destituyeron. Otro ejemplo. Un empleado que corrige al jefe frente a sus superiores. Los superiores no pensarán que esa persona es inteligente, aun cuando tenga razón. Pensarán que no sabe cerrar la boca. Por eso se dice que cada uno mira lo que aparentas ser. Pero pocos saben lo que en realidad eres. Al menos que no seas lo suficientemente inteligente para mantenerse en constante cambio. ¿Cómo es eso, papá? Pues una persona desechable solamente esperará qué hacer durante una crisis o seguirá órdenes. Sin embargo, una persona indispensable tomará las medidas necesarias si se hunde el barco. Pero si se le pregunta una solución, solo cuando se le solicite. Dará su punto de vista y ayudará a que todos salgan juntos adelante. ¿Por qué, papá? Una vez, durante un asedio, los arqueros se quedaron sin flechas. El rey ordenó que se construyeran cientos de hombres de paja y los 100 soldados sobrevivientes vistieran a cada muñeco y lo alzaran contra los soldados enemigos. Al poco tiempo los soldados enemigos lanzaron miles de flechas. Al impactar contra los hombres de paja, los soldados del rey lograron obtener flechas gratis sin esforzarse mucho, ganando la batalla. Una persona inteligente no se desgasta. Por ejemplo, no pelea contra alguien que lo insulta. Incluso le da la razón mientras busca la forma de salirse con la suya. Las personas agresivas, los fuertes y los campeones son útiles a nuestro favor, pero para que luchen nuestras batallas. Por eso los reyes mantienen a los fuertes a su lado. Pues cuando son amigos probablemente pelearán a su lado en las batallas. Por ejemplo, si una mujer o hombre le dice a su pareja que desea salir con otro, e incluso los encuentra saliendo juntos, esta persona no va a lamentarse la pérdida. Va a alegrarse porque se quitó de encima a una persona desleal. Incluso aquella persona con la que sale podría restarle valor a su relación.
Pues a su pareja le tomó muy poco tiempo el asimilar la pérdida. Al aceptar fácilmente, le quitas todo el valor y todo el poder que la persona tenía sobre ti. Por ejemplo, alguien que consigue un mejor trabajo o gana la lotería. Renuncia de su empleo y le quita todo el poder que su jefe mantiene sobre él. Otro ejemplo es la guerra. Aquellos individuos que quieren someter a las masas a su antojo utilizan la guerra para ello. Sin embargo, la guerra es muy costosa. No solo por las armas y mantener ejércitos, sino porque al final la guerra desgasta al mismo gobernante que la envía y desgasta a sus naciones. Tanto Sun Tzu como Maquiavelo decían que la guerra era el último medio para conservar un reino. La estrategia es tal que Maquiavelo decía que cuando tenemos un reino, y otro rey intenta conquistarlo, debemos dejarle el poder de forma pacífica, con la finalidad de que se desgaste y tranquilice, para que, cuando esté tranquilo e imponga cambios que no le gusten a la sociedad, sea el antiguo rey quien regrese y envíe a sus gobernados a combatir, para tomar su reino de nueva cuenta, con la ventaja de adquirir nuevas tropas y beneficios. Por eso el buen político no pelea, sino que hace pactos y negocia el poder. Eso mismo pasa en los partidos políticos. Estos no se destruyen. Mientras las personas se pelean y hasta dejan de hablarse por un partido político, los políticos hacen alianzas y se distribuyen y regalan el poder. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el poder político, papá? En el poder no hay personas capaces. Hay personas confiables. Pues los estados se construyen desde una base de trabajo en la cual la confianza y lealtad vale más que el dinero. Aquellos que tienen mucho dinero pueden comprar un cargo. Pero si no son leales serán desechados y olvidados. Incluso pueden ser engañados para que aporten dinero. Pero al final el poder los consumirá. ¿Cómo es eso, papá? Por ejemplo, aquellas personas que realizan campañas políticas de acarreados, son utilizados, desvelados, sudados y haciendo campaña en semáforos con la promesa de que tendrán un empleo o un nombramiento importante si renuncian a un salario. A ese tipo de trabajo se le llama meritocracia política. Pero al final el candidato gana, y ya tenía comprometidas las plazas con todos sus amigos y conocidos. Así que nunca le vuelven a llamar. Ni a los brigadistas o acarreados, como al jefe de brigadistas de la zona que gastó miles de pesos en gasolina, salarios y lonches. Por eso los brigadistas deben de corretear a su jefe para que les pague antes de las elecciones. Lo peor del caso es que en algunas ocasiones conservarán a quienes fueron más leales en la campaña, para que los ayuden en la siguiente elección. Quizás delegándole algún pequeño cargo político o dándole favores. Otro caso es el de los pobres diablos que quieren ser candidatos o elegidos por un partido para competir. Estas personas compran juguetes, comida, despensas e incluso acarrean gente de su bolsillo. Pero al final el partido les pide que se alineen con otro candidato que eligieron desde arriba del mismo, y las personas aceptan. Pues creen que quizás el partido les reparta un nombramiento. Cosa que obviamente no pasa. Entonces, ¿cómo se escala en el poder político? Pues, hay muchas formas de subir. Por ejemplo, las organizaciones secretas o discretas, siempre han sido fruto de buenos políticos. Un político se forma y construye. No es un simple empleado. Incluso un hijo de un político no siempre tiene las mismas cualidades personalísimas que se buscan en un cargo. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar al poder? Para empezar, hay personas que nacen con estrella y otras nacen estrelladas. Altura, peso, color de piel, género y demás factores permanecen dominando el poder. Se puede apostar por una sociedad más inclusiva e incluyente, pero las personas mismas siguen obedeciendo a quienes creen que tienen factores estéticos positivos. El candidato alto y guapo sigue siendo una moneda de cambio para atraer votos. Los votos son importantes, pues se utilizan para repartir el poder político. Siempre se habla de combatir el racismo y el discurso de odio, lo cual siempre es bueno. Sin embargo, la sociedad sigue prefiriendo los valores que mira positivos para elegir quién podrá gobernarlos. Creo que el mayor problema que debe considerar alguien que busca el poder es cómo contener la estupidez. Jajaja. ¿Cómo es eso, papá? Hijo mío. Mientras las personas inteligentes observan y se manejan en una situación como si se tratara de un camino espinoso y tienen todas las dudas y analizan con cuidado qué hacer ante un problema, los pendejos meten el acelerador a fondo y se estrellan con la realidad. El poder sabe utilizarlos, pues sabe jugar con los sueños y esperanzas de la gente. Por ejemplo, tomemos el caso más bajo.
Un presidente municipal acomoda a un síndico en un pequeño pueblo. Como tiene dinero le dice que se prepare para ser diputado o presidente municipal. Así que esta persona mete a trabajar a mucha gente. Incluso sin cobrar. Esta gente está trabajando por la promesa de obtener un cargo político. Por ejemplo, tener a un montón de pintores o dibujantes pintando murales sin pagarles un centavo. Con la ambición de darles un puesto como secretario de Cultura. Pero al final se elige a otro candidato. Sea porque la persona nunca fue apta para el cargo, o porque lo engañaron para que trabajara en vano. En estos casos la persona debe de aceptar la decisión. Pues si no lo hace será borrada de cualquier otra aspiración política. Háblame de los enemigos políticos. Papá. Pues, cuando aspiras al poder, todos los que te rodean, sean tus iguales, tus compañeros y los superiores no son tus enemigos. Son tu competencia. Es por eso que se les dicen carreras. Estás compitiendo contra ellos para alcanzar la cima. En estas carreras surgen ciertos obstáculos. Muchas veces son invisibles a la vista. ¿Cómo cuáles, papá? Es común que cuando una persona es puesta a prueba se le guarden pequeños secretos. Estos pequeños secretos se revelan entre los grupos de amigos. Con la finalidad de saber si la otra persona cometió una indiscreción. Si la persona es descubierta se elimina automáticamente. También, las personas que aspiran al poder político deben de tener mucho cuidado con lo que dicen. Por ejemplo, cuando se habla mal de la organización o de sus integrantes. No se habla mal de una o varias personas, sino que se habla mal de toda la organización. Si te descubren haciéndolo te eliminan automáticamente o te relegan. Este tipo de errores pueden durar algunos segundos. Pero para muchas personas es el final de una carrera. O les toma años o décadas recomponer el camino. Por ejemplo, si te gana el orgullo corrigiendo a un superior, y tienes años realizando servicios, mandados y subiendo peldaños en el poder. Es muy probable que esa pequeña acción te cueste toda tu carrera. Las redes sociales son un método inigualable para eliminar aspirantes o para mandarlos al carajo. Un solo comentario en una publicación. O una publicación en tu muro de redes sociales, basta para acabar con todo lo que se haya construido. Tus rivales tomarán capturas y las mostrarán a tus jefes. Esto hará que ellos desconfíen de ti, y tarde o temprano serás relegado al olvido. Por ejemplo, un maestro estaba en contra de un partido y era amigo de otro. El partido que odiaba hizo alianza con sus amigos, cuando el partido ganó repartió el poder. Pero esta persona seguía despotricando en contra de sus enemigos políticos. Sobra decir que a muchos colegas de este maestro les dieron cargo de asesores. Menos a esta persona. En política no existen pasiones. Los políticos hacen alianzas para mantener el poder. Mientras las personas de a pie se pelean por los políticos. Estos solamente negocian el poder por pura estrategia. Cuéntame más del tema. Relaciones de poder de décadas de trabajo se han perdido. Por un solo comentario y expresiones vertidas en una borrachera. Por eso el buen político debe de considerar no beber en exceso en una fiesta. Aunque eso también despierta suspicacias. Pues a veces se organizan eventos solamente para interrogar a los aspirantes. Oye, papá, ¿y el político puede mentir? Pues el político siempre miente. Pero no es un mentiroso. Él solo controla las verdades que dice y a quién se las dice. Hijo. Todos mentimos, a mí me han dejado de hablar personas y bloqueado solamente porque me descubrieron mintiendo. ¡Qué mentiroso, papá! Hijo mío, la política es el arte del engaño. Nunca esperes que un buen político se muestre sincero con su pueblo. Pues, las relaciones de poder requieren del engaño, pero hay que saber a quién le mientes. Por ejemplo, una persona sabe que le estás mintiendo cuando le dices que puedes hacerle un servicio mañana, pero le cambias la hora y fecha al último momento. Sin embargo, si le dices la verdad, que no puedes en ese momento, es muy probable que se enoje, se ponga fúrica o simplemente busque a otra persona que le ayude. ¿Me estás diciendo que las personas esperan la mentira? No solo la esperan, sino que la ansían. De esa manera no ven truncados sus sueños y esperanzas. Además de que duele menos el desengaño de la realidad. Por ejemplo, el presidente nunca va a decir que la pobreza existe. O que la inseguridad existe. Va a decir que hay menos pobres. O que se está trabajando para combatir la pobreza. De esta forma se cambió el discurso. No está mintiendo, solo está negando la realidad. El presidente nunca va a admitir una crisis de enero. Mucho menos en vísperas de Navidad.
Cuando la gente gasta todo su dinero. O compra regalos y es feliz para evadir su vida. Por ejemplo, una crisis económica puede sobrevenir en noviembre, diciembre o Navidad o Año Nuevo. Sin embargo, se prepara mentalmente al pueblo para sufrir ajustes económicos o de impuestos. Pues al iniciar el año creen que será algo distinto, y psicológicamente creen que es un reinicio. Aunque a la economía, el medio ambiente, y al poder mismo poco le importen si es diciembre o enero. Entonces nos predisponemos solos al fracaso. No necesariamente. Es una carrera de medios, una forma de moldear y manipular la percepción de lo que ocurre. El fin no es otro que interiorizar la crisis y aceptarla de una forma menos dolorosa. Esto funciona porque estamos divididos, y creamos cajas de resonancia entre nuestros amigos y conocidos. Todos se replican el mismo mensaje, y no les interesa conocer más allá de sus narices. Además, el político debe de saber manipular a las masas, pues a las masas generalmente no les importa mejorar su situación. Esto es muy importante. Maquiavelo afirmaba que la naturaleza del pueblo o el vulgo es muy poco constante. Resulta fácil que un líder carismático los convenza de una cosa. Pero es muy difícil mantenerlos convencidos. Pues su atención se pierde en menos de una semana. Mientras que al vulgo le importan más las pequeñas acciones y los pequeños favores para ser muy felices. Por ejemplo, un gobernante sabe que al vulgo, al pueblo, le interesa más atender necesidades básicas y primarias, antes de los medios para su desarrollo. Por ejemplo, para un político tiene más capital social el construir unas letras o pintar unos murales donde las personas vayan a sacarse fotos para sentirse primer mundo, antes de pavimentar una calle o mejorar los servicios de salud. Es mucho más barato, pueden desviar o robar recursos, y la población estará más feliz. Despensas, becas, limosnas, televisiones, uniformes. Para un gobernante vale más patrocinar el PAN y el circo mediático que invertir en acciones de fondo y forma. Pues se requiere de invertir billones de dólares para cambios reales, pero solo algunos miles de pesos para mantener contenta y productiva a la población. Por ejemplo, las personas que se sienten mejor al comprar o consumir Coca-Cola, o ir a un centro comercial a pasear. Entonces la población en general es fácil de manipular. Así es, y no solo estarán contentos, sino agradecidos. Incluso defenderán a los que creen que les hicieron un bien. Un factor importante que tienen las masas es que pueden causar desastres y destruir una ciudad. Pero generalmente la furia que ocasiona esos desastres es muy volátil. Por tanto se olvida fácilmente. Por eso es importante que el político mienta. Porque puede obtener más tiempo para resolver una crisis, la cual le estallaría en las manos si dice la verdad. El político conoce a las personas, y saben que su furia y destrucción se puede contener si los deja que se calmen. Además de que muchas personas son cobardes y finalmente no hacen nada. Pero entonces, ¿a quién se le puede mentir? Puedes mentirle a la gente, a tus iguales y hasta a tu familia, pero esto no puedes hacerlo con un superior, o no puedes mentir sobre cosas personales de un tercero. Si eres descubierto, habrás perdido la confianza, y la persona que le mentiste le dirá a todo el mundo que no eres digno de confianza. Entonces, ¿a quién puedo mentirle? Hijo, solo puedes mentirle a mí o a tu madre. Pues te amamos tanto, que seremos capaces de perdonarte todo. Gracias, papá. ¿Y qué otras cosas pueden acabar con una carrera? Lo más rápido es un escándalo. En el poder, una relación con un hombre o mujer han destruido las carreras políticas de personas que llegaron a las esferas más altas. Como es el caso de Clinton. El buen político siempre se debe mostrar como una persona con una moral intachable, y conocer el alcance de sus acciones. También debe aprender a controlar sus deseos a como de lugar. Pues una relación sexual puede destruir toda su vida. La caída de estas personas debe ser tan alta, que cuando cometan un tropiezo su mismo renombre absorba ese incidente. Hablando de chismes. En este tipo de organizaciones existen los chismosos, que son los que llevan y traen rumores. Ese tipo de personas se consideran indispensables. Quizás por la cantidad de secretos que conocen, o quizás porque son aquellos que te llevan chismes y rumores, con la finalidad de ver que te pueden sacar y usarlo en tu contra. Por eso te comentaba quiénes son los indispensables y quiénes los desechables. El poder también pide actos de fe. Por ejemplo, citar en determinada hora y lugar a las personas, las cuales deben asistir, y se conserva un pase de lista.
En otras ocasiones a los allegados o indispensables se les exige recitar un juramento al líder o a la organización todos los días. Esto ayuda a conservar su fidelidad. Por ejemplo, si alguna vez el jefe te invitó a un evento, pero decidiste no ir, jamás te volverá a invitar a otro, y serás considerado como no apto. Sin embargo, si asistes y lo haces con un buen traje, es probable que te tomes la foto con el jefe, y con el jefe de tu jefe. Entonces ya habrás ganado puntos para subir en la pirámide del poder. El poder requiere de inversión. A veces tienes que rentar un saco y corbata solamente para un evento y solamente para una foto. Incluso en esos momentos debes de llevar tu cámara, porque puede que el fotógrafo oficial te saque la foto. Pero obviamente la va a borrar. Más en el caso de que no luzcas atractivo para la propaganda. Finalmente, en el poder la competencia no es tu enemiga. Pues siempre puedes buscar la forma de utilizarla o manipularla. Sin competencia todo el poder que está en tu contra representará un desequilibrio frente a tus capacidades. Y simplemente serás aplastado. Por ejemplo, a una facultad de medicina entran 1500 aspirantes. Pero solo salen menos de 100 médicos. Otro factor importante del poder es saber mostrar compasión con tus enemigos, hijo. ¿Por qué, papá? Cuando un gobernador gana, asigna a sus competidores a un cargo público de menor rango. Pues de esa forma los tendrá controlados, y sabrá en todo momento qué es lo que hacen. Además, en esa forma gana el corazón de ese enemigo, y habrá menor probabilidad de que realice un ataque mortal. Por eso es común que los políticos pongan en ciertos puestos a los enemigos que representan el poder al que vencieron. No solo debes de saber quiénes son, sino en qué momento vienen a atacarte. Como en Naruto. Pusieron a los Uchiha de policía para poder mantenerlos vigilados. Es común que cuando un gobernador o presidente sale, se roba hasta las macetas. Sin embargo, el gobernador o presidente que entra no lo persigue política o penalmente. Porque sabe que cuando él salga podría ser perseguido de la misma forma. En el caso de que la competencia no sea eso, sino que sean tus enemigos. En ese caso también se debe considerar la forma en que se sobrellevan. Afirmaba Maquiavelo que, a los hombres se les ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden. La afrenta que se hace a un hombre debe ser tal, que no haya ocasión de temer su venganza. Una de las tareas más difíciles que existen es penetrar en el poder. O mantener poder desde fuera de su estructura. ¿Por qué, papá? Porque el poder forma murallas. Sea para protegerse de amenazas o intrusiones externas. O porque los mismos indispensables y aspirantes discriminan a todo aquel que quiera desplazarlos. Este es un medio de protección que desarrollan aquellos que manipulan el mismo poder. Son formas de conservarlo. ¿Entonces es bueno ser sumiso para ser indispensable? Depende. Estas personas pueden presumir autos, dinero, un cargo de confianza y demás cosas. Sin embargo, si analizamos el fondo del asunto, estas personas han ido perdiendo sus habilidades y su identidad por trabajar dentro de una organización o partido político. Además de que deben de jurar lealtad a su líder. En estos casos la persona ya no tiene personalidad, no puede renunciar y buscar la vida por su cuenta. Pues su vida ya no le pertenece, sino que le pertenece a la organización. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues, cuando el resto de personas lo observa o juzga, no lo juzgan por sus actos o su persona, sino por los actos de su partido. Tomemos por ejemplo a una persona militante de cualquier partido. Puedes referirte a él como un pinche panista. No como los actos que ha llevado a cabo como persona. Para la vista del gran público ha perdido su identidad. Más si tomamos en cuenta que los líderes que los llevaron a ese nivel de sumisión, muy probablemente terminen protegidos y gozando de beneficios para ellos y su familia. Mientras que estas personas quedan sin empleo y a veces hasta en la prisión. Si en determinado momento el poder que está por encima del partido decide acabar con el mismo partido para conservar sus cabezas. Entonces, ¿qué pasa con los individuos que construyeron su vida alrededor del mismo? Entonces, papá, ¿qué es lo más recomendable? Pues lo más recomendable es comprender al poder. Como lo hemos hecho en este tiempo. Pero buscar beneficiarse de él sin perder la identidad. O sin asumir compromisos políticos que nos lleven a perder totalmente nuestra identidad, nuestra libertad y nuestra forma de pensar. El poder es muy atractivo. El ser reconocido y respetado y hasta temido llama mucho la atención.
Por eso miles de personas entran todos los años a las facultades de Derecho. Pero pocos somos los titulados. Sin embargo, y al igual que una persona atractiva, el poder sabe cómo manipular y aprovecharse de los demás. Algo similar pasa con los padres de familia. Las familias se mantienen unidas por el poder del patriarca. Se hace lo que él ordena. Quizás porque todos quieren su casa, o simplemente porque lo quieren. Sin embargo, el patriarca lo sabe. Por eso quiere que lo traten bien en sus últimos años, de esa forma elige a quien heredar. O también puede manipularlos a todos para que al final el hijo preferido se quede con la herencia. Se está haciendo tarde, papá. Así es. Finalmente tengo que recordarte que el ser humano ha sufrido recortes en sus áreas neuronales para ser un ser social. Esto significa que, si bien un ser humano es capaz de hacer muchas cosas solo, está diseñado para adaptarse a papeles en los cuales puede dirigir a más personas, y puede aceptar órdenes. Todo ello hace que las sociedades evolucionen más rápido y crezcan todos en conjunto. Si bien, muchas personas parecen imbéciles y tienen cierto retraso educativo y mental, se requiere que trabajen todas juntas para realizar cambios de fondo y forma en la sociedad. Eso solo se logra con educación. Pero también con líderes fuertes que tomen en cuenta todos los aspectos que importan en una sociedad. Economía, derechos humanos, calidad de vida y crecimiento de los hombres, mujeres, niños y adolescentes. Muchas gracias por tus consejos, papá. Claro, hijo. Debes aprender cómo funciona el poder. Pues los que lo controlan siempre estarán preparados para usarte y desecharte cuando no entiendas cómo funciona el mundo. Vámonos a casa. Tu madre debe estar preocupada. Hasta pronto. ¡Viva la revolución!